Bienvenidos al Foro de Educación, un espacio creado desde la Dirección de Educación de la Municipalidad de Esquina con el aporte técnico de la Dirección de Prensa. Nosotros nos sentimos comprometidos con nuestra comunidad, por eso creemos que es necesario crear canales de comunicación y de participación. ¿Por qué le pusimos el nombre de Foro de Educación? Bueno, elegimos foro porque es una técnica de comunicación que permite el diálogo, que permite la conversación, es una técnica de comunicación oral. Y educación, le agregamos al foro, le agregamos educación, porque esta es una idea de la Dirección de Educación. También vamos a tratar todas las problemáticas que afectan a los niños y a los adolescentes en el proceso de educación. Y también pretendemos ser un espacio educativo para la comunidad de Esquina. Bueno, por esas razones le pusimos ese nombre. Y desde la producción del foro entendemos que este momento es de grandes transformaciones sociales, culturales y tecnológicas que impactan directamente en la vida de nuestros niños y adolescentes, y nosotros como adultos tenemos la responsabilidad de acompañarlos, de entenderlos y de brindarles las herramientas necesarias para resolver estos desafíos. Cada semana contaremos con expertos locales que nos ayudarán a profundizar en estas temáticas, por ejemplo, la ansiedad, el bullying, el grooming, el impacto de las redes digitales, la violencia, las adicciones, bueno, todas las problemáticas que afectan a nuestros jóvenes y a nuestros niños. Creemos que el diálogo es clave para avanzar hacia soluciones efectivas. Por eso este espacio está pensado sobre todo para fomentar la reflexión crítica y la participación activa de todos, de los padres, de los docentes y de la comunidad en general. Así que les doy la bienvenida y les doy la palabra a nuestros invitados. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a dar curso al tercer foro de educación. En este caso, el tema que vamos a abordar es la violencia escolar y en general la violencia. Y bueno, nosotros queremos decirles a los padres y a las madres que nos siguen por las redes, a los miembros de las comunidades educativas, que este espacio se abre para el diálogo, para la reflexión, y por eso nos interesa mucho compartir con profesionales y con docentes, por supuesto. Les decía que bueno, hoy vamos a abordar la violencia en general y en particular la violencia escolar, porque como es un foro de educación, siempre tomamos las distintas problemáticas, pero cómo afectan a la educación en particular. Bueno, nosotros con respecto a la violencia escolar precisamente vamos a hablar después. Primero vamos a hablar de la violencia en general y bueno, queda abierto el foro para escucharlos y para contribuir con las reflexiones. Bueno, ¿Se quieren presentar? Sí, sí, sí. Bueno, mi nombre es Jorge Orué, soy esquinense, estoy volviendo a mi tierra y estuve en Buenos Aires 35 años, donde desarrollé mi profesión. Más que hablar de título, voy a hablar de mi trayecto en las escuelas, ¿sí? O de las dos cosas puedes hablar. No, he sido integrante de un departamento de orientación escolar como psicopedagogo durante 20 años, 15 años de director de escuela en nivel medio, secundario, y luego 10 años de supervisor de escuelas secundarias. O sea, es muy importante tu experiencia como para compartir acá con el tema de la violencia escolar, porque me imagino que más de un caso se habrá tocado. Sobre todo con el tema del trabajo institucional, ¿sí? Porque los paradigmas han cambiado muchísimo. En nuestra época, cuando éramos estudiantes, no abordábamos el tema de la violencia como una cuestión institucional, por ejemplo,
y hoy contextualizarla es parte del proceso de educación. ¿Sí? Claro, sí. Bueno, ¿Las chicas? Bueno, yo soy Guadalupe Solari, soy licenciada en psicología, me dedico a trabajar con niños y adolescentes. Hoy en día formo parte también de un equipo de orientación escolar en el Colegio Divino Salvador. Y bueno, otro de mis trabajos, que comparto por ahí un poco los espacios con Mirta, trabajo en un centro de consumos de prevención del consumo de sustancias, del consumo problemático. Que es un tema que también lo vamos a tocar más adelante, sí, sí. Y bueno, en general, igual, en mi consultorio y en las escuelas trabajo con niños y con adolescentes, por eso creo que el tema convoca un poco hoy. Claro, sí, sí. Claro. Mi nombre es Mirta Landriel y trabajo en esquina en las escuelas secundarias. Sí, soy maestra del nivel primario, también del nivel secundario, licenciada en gestión, o sea... Y sos rectora de una escuela. Y estoy a cargo de una rectoría, sí, es verdad. Llevo más de 15 años en tareas directivas y la verdad es que me interesó venir al foro. Cuando me invitaron les agradezco porque me pareció interesante hablar sobre este tema, que es un tema que nos involucra, nos ocupa, ¿sí? Y como bien dijo Jorge, no podemos situarnos en el antes, tenemos que pensar en el ahora, el contexto, el tiempo histórico que estamos viviendo, la escuela actual, la escuela que nos toca llevar o en la que nos toca trabajar hoy, interactuar como profesionales y bueno, hacer nuestro aporte desde el lugar de donde estemos, ¿sí? No solamente como docentes, sino también como tutores, como padres, como vecinos, así que el tema realmente es muy interesante. Bueno, y acá a mi derecha está... Soy Juan Ignacio, soy de Corrientes Capital, vine a vivir a Esquina hace 2 años. Soy sociólogo y profesor en ciencias sociales y trabajo en investigación social hace muchos años. Y nada, aporto un poco desde afuera de la escuela, porque yo no tengo experiencia en el ámbito escolar, entonces aporto un poco por ahí que mi idea sería aportar algunas ideas como para conversar sobre la violencia en general y después ir bajando a la escuela a ver cómo va pasando eso, cómo pasa eso, cómo se resuelve eso en esos ámbitos. Bueno, vas a ¿Arrancamos? hablar de... Sí, sí. Bueno, por ahí lo pensábamos con María Elisa, cómo arrancar, y me parecía interesante antes de meternos de lleno en las problemáticas de la violencia en la escuela. Entonces, es importante entender que la violencia es desde siempre, desde incluso antes incluso antes de que exista una sociedad como tal, es una herramienta que tenemos las personas para resolver los conflictos, para resolver nuestros problemas. Es la peor herramienta, o sea, es la peor, es la más primitiva, pero es la primera también. ¿Sí? Al cavernícola, no sé cómo decirlo, no me acuerdo cómo se dice en antropología, al prehistórico, nada, necesitaba la violencia, es un recurso necesario en algún punto. Ahora, cuando uno ve la evolución de la sociedad en todos los milenios, los siglos, cuando entre 2 o 3 personas, entre un grupo de personas dijeron, entre nosotros no nos matemos, vamos a tratar de entre nosotros cuidarnos de los animales, de los otros que viven allá. Entonces ahí generaron un pacto y dijeron, bueno, acá la violencia no. Y ahí surgen las normas, los acuerdos. Exacto. Y se empieza a organizar la sociedad, digamos. Entonces es importante, exactamente, entonces es importante entender que la violencia es parte de nosotros como sociedad y como humanos, es algo que es un mecanismo de resolución de cosas, de conflictos, pero es muy malo para resolver conflictos porque en general trae otros conflictos y es el primero que tenemos a mano, desde siempre. Entonces, cuando hay un episodio que nosotros decimos, qué violencia, un episodio de violencia, bueno, puede empezar a entenderse no es algo no vino de Marte o de Saturno a la violencia. La violencia viene de adentro, viene de una reacción que pasa, que los individuos les pasa y dicen, bueno, acá puedo resolver las cosas así. No tengo otras herramientas. Hay veces que no se tienen otras herramientas y hay veces que no se tiene la posibilidad de agarrar otra herramienta. ¿Sí? Entonces, para mí, yo cuando pensaba en este foro decía, bueno, es importante que dejemos de lado la indignación, ¿cómo pueden ser tan violentos? No puede ser que en la escuela pasen, dejemos de lado la indignación
y empecemos a pensar la violencia como cómo hacemos para que nuestros estudiantes, la sociedad en general, ¿Y qué herramientas tenemos Eso. justamente para trabajar? ¿cómo hacemos para que cada uno que tenga que agarrar una herramienta para resolver un conflicto Claro, que no no sea agarre la la violencia? violencia? Exacto. Sí, eso me parece que es interesante conversar. Bueno, perfecto. Me encantó la contextualización de Juan. No sé quién quiere Bueno, si continuar. querés, retomando un poco lo que él dice, en nuestro desarrollo como seres humanos, digamos, los niños, por ejemplo, la primera herramienta que tienen para demostrar sus emociones, sobre todo el enojo o la frustración, es la violencia. Vos tenés un niño que te pega y no lo hace porque es malo, ¿sí? Viste que generalmente te pegan y vos, no, a mamá, cariñito, por ejemplo, Claro. no, pegar no. No, cariñito no me sirve para demostrarte que estoy enojado, Claro, ¿sí? No claro. es lo mismo, no es Tal similar. No te pego porque no entiendo que eso Porque está soy mal, te malo. pego porque es como dice, es primitivo, es la primera herramienta que tiene antes de, por ejemplo, tener vocabulario, de tener lenguaje, de poder decir lo que le pasa, que va a tener. Entonces te Es como la pego, te expresión más muerdo. básica que Claro, tenemos. es como llorar, ¿viste? Cuando Claro. lloramos por cualquier cosa. Bueno, viene de ahí, digamos. Lo que vamos a hacer como sociedad es ir educando, ¿sí? En cómo gestionar esas emociones desde un lugar distinto. Así como dice él, hay gente que crece y a lo largo de su vida carece de herramientas que no sean las más primitivas por falta de una educación. Entonces ahí es donde para mí entra la escuela como institución a decir, bueno, hasta acá. Claro. Esto no se permite, esto no se tolera. Porque nosotros educamos tanto a nuestros hijos en casa como en las escuelas para vivir dentro de una sociedad. Y tenés que tener reacciones adaptativas, digamos. Tenés que adaptarte a que hay cosas que no se pueden hacer. Sí, hay espacios, como dice él, que se van reduciendo de violencia y otros que no tanto. No es lo mismo cómo me desempeño yo, por ejemplo, en una cancha de fútbol, que voy a ser violenta verbalmente, probablemente, que sea agresiva, y que está como socialmente permitido, que en la escuela. ¿Sí? Claro. Pero ¿qué pasa? En nuestros infantes o en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes, muchas veces todavía no tenemos la madurez para contextualizar dónde sí y dónde no. Y ahí es donde entra el adulto a guiar y a educar, digamos, Claro. desde decir, bueno, no, acá esto no se puede, acá esto sí, acá Claro. esto es más válido que en otro. Es contradictorio. Porque Claro, vos me por estás eso- diciendo que en la cancha te puedo decir un montón de cosas y Claro. en la escuela no, Total. o en mi casa no. Por eso yo, por ejemplo, cuando pienso en el foro y demás, Ujú. siempre pienso que la audiencia nuestra son los padres, los Claro. adultos, y que nosotros como adultos también tenemos que seguir educándonos y aprendiendo nuevas herramientas para acompañar a los niños como educadores o como padres, digamos. Claro, La educación continúa. Claro. Claro, en ese aspecto, como dice Guadalupe, tenemos que retomar y ver, ¿no es cierto?, qué tipo de violencia se puede aceptar en una institución educativa. Digo aceptar porque si bien es una conducta normal de enojarse, sentirse angustiado y por ahí demostrarlo de alguna manera, lo que en una institución educativa no se puede permitir es la violencia física, verbal, hasta la gestual. El ¿sí? daño, digamos. Porque genera un daño en otro, ¿sí? Entonces, en esto trabajamos en las instituciones educativas, en decir, no podemos actuar de tal manera o no podemos permitir que pase esto. Pero analizamos siempre por qué ocurre esto, porque hoy se habló un poco lo traemos un poco incorporado a esas reacciones, pero también se potencian en la educación de la casa. Los estudiantes reaccionan como reaccionan porque quizás están acostumbrados a que los adultos O porque la sociedad también es un o la marco sociedad, de sí, porque hoy hablamos también de referencia en la violencia violencia. en las redes sociales, en la sociedad, en los grupos de amigos, y es como que parece que vamos avanzando un poquito más, la sociedad está cada vez más violenta, y contra eso está compitiendo la escuela, que la escuela no puede permitir que se generen esos espacios o que se propicien o que se le den lugar a esos espacios donde se vulnera el derecho de otro o se hace sentir mal a otro estudiante. Entonces, allí trabajamos todos, ¿sí? No negamos que existen algunos focos de violencia, pero sí tenemos que trabajar en eso para que todos se sientan contenidos, ¿sí? Porque el principal objetivo nuestro es que el chico ingrese, permanezca y egrese de la escuela secundaria. Entonces, bueno, en todo ese proceso, el estudiante tiene que estar contenido por un equipo de docentes, pero también por sus propios pares, ¿sí? Que es donde por lo general ocurren algunos hechos así muy aislados, pero pueden darse, ¿sí? de
violencia de algún tipo. Sí. A mí me parece interesantísimo lo que traes, Mirta, de esta relación entre la escuela y la sociedad, pero no como algo separado y escindido, sino como todo es sociedad, ¿no? Y la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. Tal cual. En ese sentido, yo creo que como escuela tenemos que pensarnos en la sociedad y qué estamos haciendo para vivir en comunidad. Esto es fundamental. O sea, la educación no pasa solamente por transmitir información o determinados contenidos académicos. La educación pasa por aprender a vivir en sociedad. Y esto es fundamental. Y la escuela, hace muchos años, tenía un déficit muy importante, ¿sí? Yo recuerdo todo el proceso que hicimos. Yo ingresé antes a escuelas antes que se suprimieran en el 99 los regímenes de disciplina, ¿sí? Y comenzáramos con los sistemas escolares de convivencia, nosotros mismos, los docentes, se escuchaban en la sala de profesores que estaban alarmados porque no tenían herramientas para educar. ¿Sí? El reglamento... ¿Qué es un régimen de convivencia? Bueno, yo me voy a referir a la vivencia. El Consejo Federal de Educación en el 2014 elaboró una resolución extraordinaria, que es la 217, que habla sobre el tema de la convivencia en las escuelas y establece pautas para el trabajo en comunidad. En principio, tenemos que hacer un proceso que es el de democratización de nuestras escuelas, ¿sí? Porque no deja de ser nuestra institución, una comunidad organizada, donde las distintas instancias, organismos colegiados, por ejemplo, deben ir administrando la convivencia escolar, ¿sí? Por ejemplo, los consejos escolares de convivencia, donde están integrados y representados todos los sectores de la comunidad, padres, alumnos, preceptores, profesores, si hay departamento de orientación, el psicólogo, el psicopedagogo, algunos con voz y voto, otros solamente con voz, pero no importa, son los que van a ir administrando los tiempos en esta formación que es la vida en comunidad, ¿sí? Para lo cual las escuelas, en su proyecto escuela, tienen que incluir el funcionamiento de este órgano colegiado importantísimo, ¿sí? Es así como funciona. Bueno, Sí. porque la experiencia de Jorge es en Cava, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, pero en la Y- ciudad de Buenos Aires claro, no crea que todas claro, las escuelas claro, trabajaban. sí, Yo está cuando mal. accedí, Hay que ver si bueno, cómo Sí, no, se cuando desarrollan las cuando yo otras. accedí a supervisar escuelas, ¿sí? Me encontré con este déficit importantísimo. Porque si bien se había quitado el reglamento escolar, los consejos escolares seguían funcionando como órganos disciplinarios, Claro. ¿sí? Y no podían distinguir entre lo que era una sanción, por ejemplo, de un castigo. Claro. Y eso es lo que vos, cuando te referís a la democratización de las escuelas. Abandonar to- ese régimen, Sí, digamos, ¿no? Y a por que, el a que de todos convivencia. participemos en los acuerdos institucionales. Claro. Eso es básico. Después, este organismo colegiado no tiene que reunirse solamente para sancionar a un chico. En la sanción tiene que haber un aprendizaje. Si no se plantea esto, mejor no pongan nada. Sí, si no es un Claro, lo que régimen se punitivo, busca, ¿no? Es un son régimen medidas punitivo, correctivas. exactamente. Sí. Sí, correctiva. O sea, Es- lo que se trata es de corregir la conducta, digamos, no trabajar sobre eso. Primero lo que se aplica, tomando un poquito lo que dice Jorge, nosotros tenemos acuerdo escolar de convivencia, régimen de convivencia. Ahora tenemos un plan de acción para enfrentar justamente o trabajar sobre esas conductas que necesitan o que meritan a que uno haga foco en ello y que trabaje con los estudiantes. Lo primero que nos piden es que hagamos una escucha activa, ¿sí? El estudiante que tiene alguna conducta violenta, porque es en algún momento, no podemos decir que los estudiantes son violentos, Claro. ni que ningún individuo es violento. Tiene alguna conducta, ¿sí?, que se considera inapropiada o que dé riesgo para otro, Claro. o para él mismo, Sí. ¿sí? Claro. Entonces, se trabaja con él primero, con el estudiante, después con los padres,
también es importante que se involucre toda la comunidad, todos los docentes, porque no es el problema de un docente o del directivo, es un problema de todos. Entonces, entre todos tenemos que tratar de sanar ese problema para que, bueno... De generar condiciones para que todos conozcan las normas de convivencia y que las puedan cumplir, pero también de evaluar permanentemente esas normas. Mira, había un objetivo en la ley 223 en Cava, que nadie lo pasaba por alto todo, pero que decía que debe favorecerse la evaluación permanente de la conducta como el acto constitutivo de la formación, de la educación. Sí. ¿Sí? O sea, permanente, ¿sí? A través de jornadas de convivencia, a través de revisar el sistema escolar de convivencia. Eso tiene que ser permanente. ¿Sí? Yo, perdón, voy a meter acá una que me parece, escuchando todo esto, es súper interesante. Yo como padre no estoy al tanto de todo esto, como padre con niña escolarizada. Y lo que me hace pensar esto muy importante y también muy contracorriente, me parece la escuela como una de las instituciones más preparadas para trabajar en este problema, que es un problema social. ¿Por qué más preparada? Por todo esto que ustedes dicen, y está re bueno que los padres estén escuchando, reduciendo los ámbitos de posibilidad de la violencia. Entonces es algo que se va preparando, que se está preparando, y que quizás, y esto ya me voy un poquito más, es quizás este discurso anti-escuela, de que la escuela tiene la culpa de tanto, bueno, quizá también es un poco el sacar, el achar un poco la posibilidad de ir en contra de esta. Y a lo mejor también, viste, hay un déficit en la comunicación de la institución con la sociedad. Yo creo En la participación. que la escuela, así como es una de las instituciones que más se adapta y que más avanza, es la más cuestionada. Absolutamente. Digamos, vos tenés padres que van a la escuela a quejarse si hay una sanción ante un hecho de violencia que su hijo hizo ante otros, por ejemplo. Total. Y cómo el docente no vio y todo el tiempo es un cuestionamiento a esto, porque la escuela se disputa como un poco con los padres esto de la educación, Total. un poco, ¿no? De quién tiene Sí. más poder y a la vez quién tiene la culpa de lo que pasa, ¿no? Claro. No, es tu responsabilidad, como vos no permitiste, no, pero es la tuya porque vos como padre no hiciste. Claro. Entonces está como todo el tiempo ese tire y afloje, por decirlo así, y la escuela es muy cuestionada en este sentido. Sí, total. ¿Y cómo le pedís a un chico que resuelva un conflicto de una manera más regulada, por decir así, o con otras herramientas, si lo tenés al papá gritándole al directivo, gritándole al docente, Claro. diciéndole barbaridades, pegándole en algunos casos, Sí, digamos? vimos hace Entonces, poco vos decís, algo que fue es tremendo. un poco ese reflejo también de que la escuela es muy cuestionada. Ahora, ¿cómo tomamos el conflicto? ¿Como una situación irruptiva que viene a desacomodarnos y a incomodarnos? ¿O lo tomamos como una instancia de aprendizaje? Esto es fundamental. Si vos considerás que el conflicto es algo que te molesta simplemente, ¿sí? Como escuela no vas a poder educar. El conflicto debe ser asumido como una instancia de aprendizaje, porque es básico en el proceso de desarrollo y de maduración del chico y de la familia, ¿sí? Si el padre entiende lo que significa, que esto tendría que estar en el ideario de cada una de nuestras instituciones, qué significa la educación, qué significa el aprendizaje, qué entendemos por estudiante, qué entendemos por alumno, qué entendemos por profesor. Si tenemos claro eso y objetivos que abarquen a toda la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes, seguramente no vamos a tener mayores conflictos con los padres, ¿sí? Porque en realidad, si la escuela tiene que ubicarse en el lugar de colaborador en la educación de sus hijos. Yo Yo creo no que estoy de ahí acuerdo. me voy a No meter estoy de un acuerdo. poquito en la No. psicología y yo creo que también lo que tiene la escuela es que golpea un poco los egos de los padres. Claro. Eso, En eso, esto de sí. te estás equivocando o estás dando un ejemplo así o te corregimos algo que vos o que ponemos sobre la mesa cosas que están pasando que no está en la escuela, que está en casa. Y Claro. creo que ahí es donde se arma el conflicto y muchas veces viene la violencia, porque ahí sale también ese enojo claro. que no sabemos cómo manejarlo y bueno, es como lo primero que la prepotencia, el enojo. Me parece que
que si bien tenés razón en lo que decís, Total. hay como algo más interno que por ahí nos toca, que es muy difícil de reconocer. La mayoría no nos damos cuenta de decir, pará, pero vos me estás cuestionando cómo yo educo a mi hijo, o vos estás diciendo esto de mi hijo, de mi niño, que está haciendo... Y ahí es donde me parece que también ingresan los Y también, conflictos. ¿sabes qué me parece clave? Es la escuela es una para todos esos alumnos. Y los que tienen situaciones de violencia no son todos los alumnos. O sea, es la más fácil para Son los la menos, conversación sí. con el padre, ¿no? Sí. Pero es cierto que la escuela, por lo reglada que es, que por ahí eso es lo que le hace caminar más lento probablemente, como cualquier institución que está enraizada, es difícil la transformación, pero se avanza. Las unidades familiares no solo son muchos más, sino que cada vez más, por cómo fue evolucionando la sociedad, van teniendo sus propios criterios, sus propias ideas, más o menos fundamentadas, pero la escuela como institución, tiene que dialogar con cada una de esas unidades cada vez más segmentadas y diversas y distintas entre sí, y tratando y esto es, a ver, yo hoy lo pensaba cuando estaban hablando ustedes, decía, cuando la escuela sarmientina, de la que todos hablamos, de la que todos estamos, ¿cómo se dice?, orgullosos en algún punto, cuando se normalizó, ¿sí?, cuando se pusieron las escuelas normales, dijimos, la Argentina es esto, vamos para acá, la sociedad estaba de acuerdo, estábamos todos como queríamos ir, aparentemente, o la mayoría, quería ir hacia ese lugar, ¿sí? Obviamente no, hay resistencias, un montón de cosas. Pero el día de hoy la escuela queda como un ámbito de resistencia a un montón de cosas que quiere hoy la sociedad. La sociedad está hablando de el progreso individual, el sálvese, o sea, un montón de cosas que van teniendo mucha resonancia en la sociedad. Eso, Juan, yo en creo la que, escuela no. Claro, por eso, Juan, creo que vos estás reforzando lo que digo acerca de la construcción de la convivencia en la escuela como un objetivo fundamental, ¿sí? Hoy, pero inclusive para generar el ámbito de aprendizaje de los chicos, para que los aprendizajes se den, ¿sí? Tenemos que participar todos. Padres, docentes, no docentes, alumnos, todos los que formamos esa comunidad, tenemos que participar en la construcción de la convivencia, ¿sí? Una organización provincial que tiene el asesoramiento de profesionales en psicopedagogía, psicología. Trabajan con el consumo. Nosotros hacemos, un abordaje de lo que es consumos problemáticos, pero desde ese lugar, como hacemos salidas a la comunidad con distintos talleres, donde involucramos a las escuelas. ¿Por qué? Porque consideramos que los consumos problemáticos tienen de raíz otras cuestiones, y que por ahí, haciendo talleres sobre convivencia, sobre cuestiones como la violencia y esas cosas, se puede evitar en un futuro que nuestros jóvenes caigan en un consumo problemático de sustancias. Claro. Por eso, sí. No, por eso, por ejemplo, en nuestra institución o en los secundarios, en los niveles secundarios, se trabaja mucho con otras instituciones, ¿sí?, articulando el trabajo. ¿Por qué? Porque el docente también está limitado con respecto a la preparación para atender todos estos casos. Y con el tiempo también. El tiempo, bueno, en realidad el tiempo lo tenemos que hacer, porque hoy es más importante la educación integral de un individuo que apuntar solamente a contenidos, ¿sí? Entonces hoy se prioriza a la persona, ¿sí? Sobre todo después de la pandemia, tuvimos que revisar todo eso y ver que el chico es un todo, el chico no es un alumno más sentado en la institución educativa, no. Es una persona que tiene un montón de problemas, igual que nosotros, entonces la educación tiene que apuntar más a la personalización de eso, para atender a ese chico. Entonces estamos trabajando diferente, ¿sí? Y no caer en ese de me hace perder tiempo, o estoy perdiendo tiempo de clase. No, estabas ganando en un montón de otras cosas. Si tenés una clase, por ejemplo, ante un hecho de violencia, que es tolerancia cero, digamos. Tengo mi clase y puedo conversar sobre esto, puedo hacer alguna intervención positiva. No es, nos corre el reloj sobre los contenidos, sino que esto también es educar y es aprendizaje. Sí, hay recursos, o sea, hay y no hay recursos. En algunas escuelas no hay recursos, en otras sí. Yo trabajé en Buenos Aires, por ejemplo, y teníamos determinados recursos. Como director de escuela, por ejemplo, yo propiciaba asambleas de cursos semanales, donde se evaluaba el proceso que el grupo de aprendizaje iba haciendo. Centrado en esto, en esa tarea.
en cómo funcionaba un grupo de aprendizaje, cuáles eran los obstáculos para avanzar, cuáles eran las facilidades que tenían para hacerlo. Del adulto, del padre, del tutor, como para acompañar en todo este proceso, porque a veces la escuela queda como aislada o encerrada si el padre o la madre, el adulto, no está presente en ese acompañamiento. Entonces a mí me gustaría escuchar de ustedes qué esperan del adulto Yo como antes, institución. me parece, como para resumir, yo lo que veo acá es, para decir a los padres que están escuchando, madres, Sí, etcétera, hay una escuela preparada, o sea, relativamente preparada, con desafíos, etcétera, pero es una institución sólida en la que se pueden apoyar. Pero la verdad es que hay que poner el cuerpo, padres, madres, o sea, en algún punto los pibes vienen a la escuela desde sus casas y la verdad que los hechos de violencia que ocurren en la escuela es anecdótico que estén en la escuela. En realidad ocurren porque están ahí, porque tiene que trabajar la casa, gente, o sea, Y que todo la bien mayor en la parte escuela. del tiempo están fuera de la escuela. O sea, si Pero lo podemos claro. pensar, en la escuela están pocas horas. Acá no está comparación con lo responsable, que- eso no es que uno quiera lavarse las No, manos claro. como escuela, pero la escuela no es la responsable de la violencia, está tratando de En gestionarla, la escuela sola hay no va a muchos poder. disparadores porque Claro, están conviviendo entre por la pares, por convivencia. Total. la convivencia, digo, se Claro. disparan como un montón de situaciones que Sí. tal vez afuera pasan más desapercibidas. Pero están, Sí. y están en casa, están en el club, están en la calle, en el boliche, cuando En salen las nuestros redes. jóvenes. En las redes Y sociales. En las las redes redes. yo creo que han venido a A potenciar, potenciar todo eso, un ¿no? montón, porque yo creo que como sociedad, hasta hace unos años atrás, había como acuerdos sobre cómo era ser, por decir así, políticamente correcto. Había Claro. cosas que no se podían decir, que vos no ibas por la vida discriminando, diciendo cualquier cosa, porque estaba Insultando. como Sí. mal visto, digamos, como que uno se ponía un freno. Sí, Ante una pantalla donde nadie sabe quién está del otro lado, claro. esto se empezó como a correr un montón la línea y hoy nos encontramos con redes sociales que atacan a diestra y siniestra a cualquiera y que es muy delgado la línea, digamos, hasta donde uno puede hacer algo al respecto, Claro. porque Y O sea, cómo me hace eso pe- repercute en la escuela, Ni en hablar, todas las en la escuela. relaciones. Como lo que decís me hace pensar en esto, ¿no? El Estado vino a monopolizar la violencia de alguna manera para administrarla en sociedad, Control. ¿sí? Y sin embargo hoy desde el Estado hay un estamos sufriendo discurso violento. violencia, Sí, ¿sí? Sí, desde el Estado Sí. siempre se sufre violencia, porque el Estado monopoliza la violencia, pero no siempre, y hoy sí, yo el creo que Estado es antes estaba violento, como simbólico, sancionado, claro. por decir así, Claro. socialmente, como mal Sí, visto, sí. y éramos todos más, tal vez lo pensaban en su casa, pero éramos políticamente Seguro. correctos, no se escuchaban las barbaridades que se escuchan hoy Claro. abiertamente en la tele, en las redes sociales, de boca de personas importantes del Estado, del presidente o que sea, como Sí. con ese nivel de agresividad y de violencia. Claro, yo y creo hoy que está totalmente, lo encontramos en todos lados. que coincido con lo de Jorge, pero Y ahí se arman las cuestiones pasan muchos casos de gente o sea, un grupo de varones que empiezan a revelar datos personales de alguna chica que le dijo que no a uno de ellos, que empiezan a tener actitudes de mucha violencia en masa. Y que es Entonces, importante destacar para mí, perdón, por esto, que la violencia no es solo la física. no, Porque yo creo absolutamente. que a veces nos quedamos ahí, como Claro. que violencia es que te peguen una piña, violencia es que, no sé, pero la violencia simbólica y la violencia verbal y Emocional. psicológica, emocional, creo que hace estragos y que la tenemos mucho más naturalizada y legitimada en la sociedad que la violencia física. La violencia física, hasta ahora, mal que mal, está sancionada, bueno, le pegaste a alguien en la calle, capaz va preso, no sé, se hacen un ¿y de juicio. qué qué sé estamos yo. hablando Ahora, cuando hablamos de la violencia simbólica? Y la violencia simbólica es la que tenemos con nuestras palabras, básicamente. O sea, es yo poder decir cualquier cosa De otro. de otros Con la grupos, la discriminación. discriminación, la Sí. homofobia, la gordofobia, Los bullying, esto de las el redes, bullying. el bullying. Claro, por ejemplo, en los contenidos de ESI, que incluso muchos tutores se han negado a que sus hijos reciban educación sexual integral, los contenidos tienen que ver con eso, con el tratamiento de la imagen, con el respeto del cuerpo, ¿sí? Eso que decía Ujú. Guadalupe, por ejemplo, es un contenido que se aborda desde la ESI. Entonces,
enseñarle al estudiante que lo que vos escribís, la foto que vos subís en una red social, se hace pública y que ya no es tuya, no te pertenece. Entonces, tener esos cuidados de no solamente es tu foto, quizás está un compañero que no te autorizó el uso de su imagen. Entonces, tenés que, la escuela, después de escuchar todo... Como que regula. Claro, la escuela es como la que viene marcando cuáles son los límites, ¿sí? Cuáles son los límites para manejarnos en sociedad. Pero es como que quedó sola en esta, A mí en lo que esta siempre lucha. me hace ruido, Sí. perdón, para cerrar, es que siempre estamos como poniendo el foco en lo que no debe hacer una persona para exponerse a ciertas cosas y queda como el otro, el agresor, el violento, siempre libre de todo, digamos, como en el bullying, por ejemplo. Yo tengo muchos pacientes que vienen a mi consultorio porque le hacen bullying. ¿Por qué tiene que estar él en el consultorio? Claro. Porque Digamos, los padres de los que hacen claro. bullying no lo llevan. Tal cual, ¿por Que qué yo también tengo que tiene aprender a un defenderme del problema, otro? digamos, No ese defenderme padre. violentamente, defenderme con mis emociones, de poner límites, tener un autoconcepto lo suficientemente fuerte como para que eso no me afecte, cuando el que está mal es el otro. Claro. Y el Claro. Y en papá las redes de sociales esa pasa lo mismo. persona Yo o subo de una ese- foto y ¿por qué yo tengo que privarme o pensar 3 veces si subo tal foto? Por Claro. miedo a lo que me van a responder, a escribir. Claro. Y siempre es como que ponemos el foco Pero del otro lado. el papá o la mamá de ese niño o adolescente que genera el bullying también tiene que darse cuenta que su hijo, por generar el bullying, algo le está pasando. Claro que sí. Algo de atención Nunca necesita. cuando hablamos de bullying hablábamos de víctimas y victimarios. Claro. Digamos. Eso quedó viejo. Estamos hablando Sí, sí. de niños, porque el bullying Claro. sucede en las escuelas. En las escuelas. Eso del bullying o sea, es un concepto que está dentro de las escuelas. Sí, Estamos hablando de 2 niños que necesitan ayuda. claro. Exacto. ¿Sí? Y que hay que verlo como algo así, no como un niño problema, sino como un niño que Claro. probablemente tenga una situación que hay que resolver, que hay que revisar y que hay que acompañar. Pero a lo que yo voy es que siempre estaba como el foco en, bueno, tu hijo le pasa esto, anda a llevarlo al psicólogo, Claro. pero ¿y del otro lado? Con ese niño que sufre y que lo experimenta o no lo puede poner en palabras y de pronto le parece gracioso sacarle la silla a un compañero o Claro. pegarle Manifiesta de alguna manera Claro. su o qué está viendo en problema. casa o qué está pasando en casa, que de pronto la gracia es hacerle doler al otro. Claro. O sea, si ese nene se equivoca, se ríen, le dicen, ay, qué boludo, o le enseñan, por ejemplo. Si ese niño se cae, o para hacerle un chiste, te saco la silla cuando estás comiendo, y voy y lo hago a la escuela. Porque Esto que es mi está- concepto de lo que es Lo que ser está gracioso. diciendo Guada a mí me trae al tema de qué es educar en valores, ¿no? Valores que hoy, por ejemplo, están como casi anulados. Vos dijiste una buena descripción, Juan, acerca del individualismo, del sálvese quien pueda, ¿sí? De si tengo que pisar a alguien para poder estar yo arriba y soy exitoso de acuerdo a este nuevo estilo. Bueno, y la solidaridad y la empatía, ¿sí? Y esto de sentir lo que siente el otro, ¿cómo educamos en esto? Sí, yo creo que es la pedagogía de la crueldad. O sea, hay un punto en el que, y me parece súper interesante plantearlo a los padres, porque creo que son los que están en el medio del tironeo. O sea, los padres son los que están en el medio del tironeo, en donde nosotros, la escuela, le están convocando a, mirá, fíjate si tu hijo está siendo cruel con otro, y mirá, fíjate qué pasa, o fíjate que tratar de ayudar, que venga a ayudar a formar un carácter más o menos lo que tenemos pensado como objetivo de la escuela, pero del otro lado está tironeado de un discurso completamente opuesto. Claro. Entonces, Sí, ¿qué hace el otra padre? cosa que yo creo como padre o como madre, que seguramente cuando algún docente o desde la institución le plantean que el niño o el adolescente tiene algún problema, automáticamente ese adulto dice yo soy culpable. Y yo creo que no se tiene que sentir culpable, sino responsable y ver qué puedo hacer para solucionar y para pero acompañar. Pero ahí volvemos al tema ese que hablábamos al principio, de decir, bueno, para Claro, eso el me ego. tengo que mirar a mí mismo Exactamente. y ver en qué Sí, estoy y o quizás fallando y o no viendo. Y quizás no trabajarlo desde El ego, acá como decía hoy. tiene un problema, sino hablar de describir una situación que se está dando y en base a eso ver con qué recursos también la familia tiene como para poder elaborar esa situación, ¿no? Porque, Y cómo acompañarlo. y claro, ahí elaboramos una estrategia, un plan de acción, ¿sí? Tal La cual. escuela tendría que hacerlo
a esto. Claro, en eso, por ejemplo, en la escuela nosotros recibimos diferentes capacitaciones que últimamente me encantaron, las que nos dieron de parte del DICEPA. Por ejemplo, cuando uno habla con un estudiante que tiene una conducta que desde nuestra perspectiva es violenta o fue violento con un compañero. Bueno, hablar haciendo, separando el momento, diciendo, hoy estuviste un poco agresivo, ¿sí? O sea, no decir, siempre estás agresivo, no. O sos agresivo. Nadie, Porque o no sea, nos sos define, agresivo. digamos, nuestra conducta O no siempre nos te define portás como mal, persona. claro, porque lo estamos etiquetando al estudiante. Entonces, por eso, lo bueno, lo que quiero resaltar es que desde la institución educativa se trabaja en este tipo de revisión de las palabras que usamos, porque nosotros también como Eso es lo educadores simbólico. no podemos ser violentos con las palabras, o sea, no podemos decirle siempre te portas mal, todos los días Que a te veces portas mal. están naturalizados Claro, en el lenguaje. sos el peor del grupo, o sos el único que no atiende. O viene un No. suplente y dice, tenés Claro. como el curso de fulanito, no sabés lo que es. Exacto. Y ya lo estás como cargando con un O- estigma. De como- un año a otro, vos sos el que hace problemas. Claro, que o hace vos problemas, esas sos cosas. el hermano de bueno, Claro, o sea, sí. nosotros mismos tenemos que ir despojándonos de ciertos vocablos o ciertas formas de hablar con los chicos que también pueden resultar violentos para Claro. ellos. ¿Sí? Sí, Y para eso necesitamos todo este apoyo que estamos teniendo de gente más preparada en el área de conducta, en las conductas emocionales, en la educación emocional que está muy en boga hoy. Y bueno, el docente se prepara, es como que el docente se va preparando para todos los cambios, Claro. ¿sí? Y está bueno. Y a mí, volviendo al tema de la violencia en las redes, por ejemplo, me parece sumamente violento que alguien que no está en la escuela opine sobre la escuela. ¿Sí? Por ejemplo, opine sobre lo que no está logrando la escuela. Desde afuera, todos podemos opinar cómo alguien puede mejorar. ¿Sí? Desde adentro sabemos todo el esfuerzo que estamos poniendo por adaptarnos a la época, por ir al ritmo que van los chicos con el avance de la tecnología. Recién escuchaba, un docente no puede estar ajeno a la inteligencia artificial, ¿sí? Bueno, A cómo qué usamos. superhéroe. Pero todos estamos tratando y corriendo en Y esta aprendiendo. sociedad tan Y que va tan cambiante, rápido, porque todos los días aparece Claro, algo nuevo, claro, hay que sí, sí, sí. adaptarse. Entonces imagínense que estamos en esa lucha y aparece alguien que está fuera del sistema educativo y dice, ay no, pero la escuela hoy no enseña. Pero ¿y desde qué lugar lo estás diciendo? No, y el O otro sea, día leí es algo gratis, muy interesante que gratis. decía... Lo que pasa es que Decirle lo gratis. escriben en las Con redes las y se redes creen... nos acostumbramos fácil. a opinar de Claro. cualquier cosa Exacto. sin saber El otro día nada. leí algo muy interesante que decía que los jóvenes hoy, los contenidos académicos los encuentran en Google. Claro. O sea, Ese todo lo es puedes- otro toda la tema, sí. información, en qué año nació en San Martín, lo pueden encontrar googleando. Ahora, lo que les da la escuela a nivel integral, no lo van a encontrar en otro lado. Entonces, como valorar eso y el esfuerzo de los docentes y de los directivos, porque los chicos están ahí y tienen apoyo, tienen un adulto en quien confiar, tienen educación. Socializan, que es re Ni hablar. importante. ¿Sí? Re Sí, sí, importante. me parece que la escuela como cambió un poco el rol. Antes capaz era Cumple más de otra solo función, sí. dar aprendizaje, o sea, impartir aprendizajes, y hoy me parece que va desde otro lugar, de contener, de acompañar, de escucharlos, Se de va conocerlos. adaptando. Y se va adaptando, sí. Ah. Bueno, hacemos un cierre breve, por favor, y bueno, después seguimos con otro grupo de profesionales que van a estar participando del foro. Bueno. No, bueno, yo para cerrar, como me quedo con esto de por ahí las recomendaciones a los papás, a ver, a nadie le gusta escuchar que su hijo tiene determinada conducta que está mal vista, pero siempre es necesario a veces que te lo digan de afuera, ¿viste? Porque a veces no lo podemos ver nosotros. Y en esos niños o en esos jóvenes podemos reconocernos y decir, esto yo lo hago. Si yo vengo en el auto puteando a todo el mundo y enojada y después mi hijo va y lo hace en la escuela, ¿y a quién le voy a echar la culpa? O sea, es como ser un poco reflexivos y flexibles, porque educar, maternar, paternar, tiene que tener flexibilidad. Si sos rígido, te chocas contra la pared Se todo el quiebra. tiempo. Y la pared es tu hijo, digamos, que te va a demostrar todo el tiempo que te estás equivocando en algo. Entonces, ser flexibles y ser honestos con uno mismo, decir,
bueno, a ver, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo puedo yo darle otro ejemplo? ¿En qué me estoy equivocando? Y aceptar que nuestros hijos, si bien son nuestros hijos y tienen nuestro ejemplo, son individuos que van a decidir y que van a hacer cosas. Y que el docente no es un enemigo por venir a contarte algo que está haciendo tu hijo en la escuela. Digamos, no, porque mi hijo eso no hace. No, bueno, capaz que sí lo hizo. Digamos, puede hacerlo y está en vos reconocer eso y decir, bueno, a ver cómo lo transformo en algo positivo. Claro, buenísimo. Desde mi lugar, creo que los padres, los tutores tienen que saber que la escuela trabaja y trabaja en contra de la violencia. Pero ¿cómo trabaja? Trabaja con los individuos, trabaja con toda la comunidad, se los convoca a los padres para conversar, para tener diálogos abiertos con ellos. Siempre se trata de rescatar lo que es positivo de un individuo, de un alumno, de un estudiante, y también positivo de los padres, porque es increíble, pero últimamente la escuela, como es un ente que contiene también a muchos padres que vienen con diferentes situaciones problemáticas que comentan como para justificar algunas conductas, pero bueno, se los escucha, se los atiende, los docentes nos capacitamos en estos temas para poder atender cada vez mejor y siempre con el objetivo claro, que es remediar esa conducta, tratar de lograr salir victoriosos de algo que nos parece preocupante. Con un aprendizaje. Que no queremos nunca que el chico termine con una consecuencia negativa por esa conducta que tiene o aislada, porque siempre, como decía antes, no tiene que ver con algo que lo esté generando todos los días, sino que por ahí, por alguna situación, puede reaccionar de manera diferente. Bueno, yo voy a insistir en cómo vemos a la escuela, ¿no? Y considerarla una comunidad organizada, ¿sí? Con sus espacios de participación, que ese es el mejor ejercicio para la formación de la ciudadanía, ¿sí? Es lo que, en definitiva, la educación va a perseguir. Entender a la persona como tal, ¿sí? Y atender al momento evolutivo de la construcción de su moralidad, porque sabemos que en principio las reglas las ponen los padres, por eso los chicos pueden repetir cosas que hacen los padres en la escuela, pero después, ya cuando adolescentes, se va formando lo que es la moral heterónoma y los chicos empiezan a tomar decisiones por sí mismos y a construir su escala de valores. Y en esa escala de valores nosotros tenemos que estar muy atentos a ver qué es lo que consideran bueno o que consideran no tan bueno, ¿sí? Entonces, la escuela considerada como una comunidad organizada, ¿sí? Donde estén todas las instancias de participación de todos los que pertenecemos a esa comunidad, ¿no? Una escuela democrática. Una cosa que me parece re importante es, para los padres, es que sepan, que reconozcan que todo esto que estamos hablando es un tema absolutamente complejo, que tiene un montón de aristas, que es difícil, que no es muy... O sea, no es que no se sientan responsables, uy, no, me llamaron y mi hijo no sé qué hizo, que no se sientan culpables de lo que de cualquier situación, como que fallaron por algo, que cómo puede ser que las preguntas de cómo no entiendo a este pibe, cómo no entiendo por qué está haciendo... Y no, porque es re difícil, tiene un nivel de matiz de complejidad muy grande que solo, o sea, un padre, una madre o una pareja nada más, solos probablemente no lo terminen de resolver. O sea, está bueno tener ámbitos comunitarios, conversar esto, no tener vergüenza de lo que pasa, porque la verdad es que es la forma, o sea, no hay gente tan capa que pueda resolverlo todos los problemas. Claro, Y no hay receta para es nada. eso, es saber que es complejo y sentirse validado para atravesar esa complejidad de alguna manera. Bueno, yo les quiero agradecer por estar acá y desde la municipalidad, desde la Dirección de Educación, yo siento que tenemos la obligación siempre de generar estos espacios. Nosotros no pertenecemos al sistema educativo formal, pero sí tenemos algunos recursos y tenemos sobre todo las posibilidades, las ganas de hacer esto, de conversar, de reflexionar y de estar presentes de esta manera en el diálogo y invitar siempre al foro
a personas diversas de distintas profesiones, distintos pensamientos, y que todo tiene valor y que todo sirve para la construcción de esta comunidad que queremos en Esquina. Así que gracias, chicos. Nada.